el acta de la sesión 91 ordinaria sea por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 92 ordinaria se pone a disposición de las y los señores y señoras diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, en esta oportunidad no hay documentos para la cuenta. Ok, entonces ofrezco la palabra sobre varios, si es que alguien que tenga algún tema. ¿No? Bueno, vamos a saludar, se me olvidaba, a los diputados y diputadas que se encuentran presentes aquí. Presencial está el diputado Sabaj, la diputada Claudia Mix, y la diputada Erika Olivera. Y telemáticamente está la diputada Sandra Mar, está la diputada Virginia Troncoso, y saludar también al secretario don Juan Carlos y su equipo, la señora Carolina y a la señora Marcela, y al equipo de informática también que hace posible esta transmisión. Aquí acaba de conectarse con César Rodríguez de CONADIS, presidente. Entonces, ¿tiene alguien algo sobre varios o no? ¿No? No, ya. La presente sesión entonces tiene por objeto continuar analizando las solicitudes planteadas en la sesión del 4 de noviembre por el Consejo Nacional de Discapacidad en torno a los siguientes ejes temáticos. Primero, el derecho a un bono especial independiente del registro social de hogares que les permita a las personas con discapacidad enfrentar de mejor forma los gastos adicionales en que deben incurrir por conceptos de transporte, adquisición de insumos médicos, etcétera. Número 2, perfeccionamiento de la Ley 21.015 sobre inclusión laboral, en términos de que se cumpla efectivamente la cuota de inclusión y se sancione a los empleadores que la infrinjan. Y en tercer lugar, adopción de medidas presupuestarias y demás que sean necesarias para asegurar el otorgamiento de las ayudas técnicas por parte del Estado a todos quienes las necesiten, debiendo considerárselas como un derecho de las personas con discapacidad por la directa incidencia en su calidad de vida. Para tratar esta materia ha sido invitada también la ministra de Desarrollo Social y Familia, señora Carla Rubilar Barahona, junto al director nacional del Servicio Nacional de Discapacidad, señor Francisco Subercaseus Irarrázaval, director subrogante, como también al presidente del Colectivo Nacional por la Discapacidad, señor César Rodríguez Ursúa, y la secretaria de la Mesa Ejecutiva de esa organización, la señora Gema Vega. Ha confirmado entonces su participación la ministra de Desarrollo Social y Familia, la señora Carla Rubiral, junto al director subrogante del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADI. ¿Están todos, parece, o no? Falta la ministra, no, la ministra todavía no ingresa, no, está tampoco SENADIS. Esperemos que lo hagan pronto. Está solamente de los invitados don César Rodríguez, presidente de CONADIS. Okay. Nacional de la Nacional por la Discapacidad. Buenas tardes, don César. Vamos a esperar un minutito, suspendamos 5 minutos. ¿Ya? Vamos a suspender 5 minutos para esperar que se conecte la ministra. Yo le aviso, presidente. Bueno, reanudamos la sesión entonces. Buenas tardes, ministra. Le damos la bienvenida. Estábamos esperando que se pudieran conectar para reanudar la sesión, así que, bueno, yo creo que para todos los integrantes de la comisión es un agrado que pueda visitarnos y ojalá no sea esta la última vez. La segunda y última vez. ¿Se escucha, presidente? ¿Estamos conectados bien? Sí, se escucha perfecto. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a los honorables diputados y diputadas de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. Nos encontramos hoy día con el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal, con el director nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Francisco Subercaseus, con su asesora, Francisca Jiménez. Y lo primero, presidente, es transmitirle y reconocer las dificultades que hemos tenido en algunas oportunidades de poder asistir a la comisión. Pedimos las disculpas pertinentes, hemos tenido muchas complicaciones con la agenda en conjunto con otras sesiones del Senado por el veto de la niñez, sesiones del Senado por escaños reservados también de la comisión mixta, y la verdad que
quiero transmitir mis excusas, sé que no es la forma que efectivamente tenemos que tratar de hacer un mayor esfuerzo. He tratado de enviar siempre representantes, el subsecretario, el director de Senadis cuando no he podido, pero entiendo que es importante para la comisión que yo esté presente y por lo tanto parto pidiendo la excusa pertinente. Lo segundo, presidente, es decir que por supuesto hagamos todos los esfuerzos, entender de que a veces estamos medio complicados, tal vez flexibilizar algunos horarios, dado que ahora estamos en forma telemática, para poder asistir en nuestra voluntad con los diferentes subsecretarios y directores de los servicios, poder asistir a la Comisión de Desarrollo Social, y por tanto vamos a hacer un mayor esfuerzo para evitar que se siga repitiendo. Al respecto de la solicitud del día de hoy, como usted lo determine, presidente, aprovecho de saludar a don César, ¿no es cierto?, del colectivo, que ha sido la motivación de esta sesión de la comisión, y usted como determine, yo puedo hacer una pequeña introducción, el director también tiene una presentación de PowerPoint, y la idea obviamente conversar con usted y abrir el debate, que es efectivamente lo que entiendo que motiva esta sesión. Sí. Ok, bueno, dígame, Presidente, tiene la palabra don Jaime Naranjo, diputado. Presidente, gusto saludarlo a usted como también a la ministra y su comitiva, y de verdad que para nosotros una grata sorpresa tener la ministra, para ser franco, porque ya nos habíamos acostumbrado a que cada vez que la invitábamos habían diversas excusas para no estar con nosotros, y yo he sido muy crítico, y quiero decírselo, de esta situación, porque lo habitual era que cuando estuvo el ministro Moreno, el ministro Siche y el ministro Monkever estaban permanentemente en contacto con nosotros y teníamos una relación muy fluida con ellos. Así que yo espero que esta no sea la última vez que la veamos y que podamos tener un diálogo lo más fructífero con usted. Ahora, diputado y presidente, yo creo que más que escuchar una exposición de la ministra, yo creo que lo más atinado, ya que la teníamos citada para diversas materias, es que cada uno de nosotros podamos hacerle consulta a la ministra, porque creo que varios tenemos dudas sobre diversas políticas sociales que se están impulsando. Entonces yo creo que sería mejor que nosotros le planteáramos inquietudes a la ministra más que escuchar una exposición de ella, porque se arrastra de muchos meses, muchas inquietudes nuestras, y a lo mejor en la exposición de la ministra no se van a tocar, y creo que mejor centrémonos en las inquietudes que nosotros tenemos, en las dudas que nosotros tenemos, más que escuchar una exposición de la ministra, y a lo mejor después ella nos puede responder a través de ese documento que trae, pero yo creo que a mí me parece que aprovechemos la ministra y hagamos un diálogo fluido con ella a través de dudas y consultas que nosotros le podamos hacer. Gracias, presidente. Muy bien. Primero vamos a partir con, bueno, nosotros leímos el asunto de esta sesión y creo que porque ya las personas de del Senadi han esperado como harto tiempo, no, de la CONADI. Así que a mí me gustaría que don César sí puede hacer una pequeña introducción de lo que nos plantearon a nosotros, pero ojalá en breves minutos, para que la ministra se pueda referir al respecto también, ojalá también de manera bien precisa y acotada, para que podamos darle tiempo a lo que sugiere el diputado Naranjo, que yo creo que también varios de aquí a lo mejor tienen algunas dudas que plantearle a la ministra. Así es que vamos a partir dándole la palabra a la gente de la CONADIS, del colectivo de discapacidad, para que expongan, don César, por favor, en breve minuto, los puntos principales que a usted le gustaría aclarar con el Ministerio de Desarrollo Social y con la ministra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a los honorables y honorables diputados y diputadas, saludar a la ministra, al subsecretario, al director nacional de Senadis, y como usted bien dijo, nosotros tenemos muchas inquietudes en relación a varios temas. El primero de ellos tiene relación con que estamos planteando un bono universal para las personas con discapacidad, porque la gran mayoría de nosotros no ha tocado ese bono, debido a que se encuentran en registros de hogares con otras personas
y por lo tanto quedan fuera de esos montos que ha enviado el gobierno. Por otra parte, presidente, aclararle que la última INDEX dice que existen en Chile 661.000 personas que trabajan en nuestro país y por lo tanto la gran mayoría de las personas con discapacidad, que somos 3 millones de personas, no tenemos acceso o no hemos tenido acceso y no vamos a tener acceso al 10% de retiro de la AFP. Por lo tanto, este bono universal que estamos planteando para todas las personas con discapacidad de al menos 125.000 pesos, ojalá la ministra lo pueda hacer efectivo mediante la conversación que tenemos con este tema. Lo otro, presidente, es plantearse que efectivamente no está cumpliendo con lo que fue sus inicios, con el fondo de la ley, que es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y esto lo digo, presidente, porque en el ámbito público no ha existido por parte de los ministerios llamados especiales a convocar a personas para el trabajo bajo esta ley. Y en el ámbito privado, presidente, la gran mayoría de las empresas están pagando las multas que se dan a instituciones que se dedican a capacitar a personas con discapacidad y los capacitan y quedan en sus casas y por lo tanto no tienen acceso al trabajo. Entonces nosotros estamos planteando una profunda un profundo cambio a la ley en muchos sentidos, tanto en las multas como en la exigencia que le tienen, y por eso también queríamos aprovechar la ministra para plantearle aquello. Lo otro, presidente, era justamente en la forma en que se toma el registro social de hogares. El registro social de hogares debe tomarse en una forma, en el contexto donde la persona con discapacidad vive y tomarla ella por sí sola y no en el contexto que vive con un grupo familiar, porque en ese contexto evidentemente su registro social de hogares sube abiertamente y perjudica a la persona con discapacidad. Debe incrementarse ese sistema, presidente, valorando en todo su contexto y en todas las dificultades que tienen las personas con discapacidad. Y lo otro, presidente, que queríamos plantear, a propósito que ayer se aprobaron los escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional, y de paso se aprobó el 5% de candidatura de personas con discapacidad. Desafortunadamente, presidente, en el Senado hubo 2 grandes intervenciones. Ok, le damos entonces la palabra. Sí, sí, esos eran los puntos que había planteado y que teníamos también en la cuenta. Las ayudas técnicas. Y le faltó, parece, el tema de las ayudas técnicas, ¿o no? Me voy a referir justamente a las ayudas técnicas. Nosotros estamos planteando hace mucho tiempo, presidente, deben ser garantizadas por el Estado. No es posible, presidente, en la persona con discapacidad aún se mantiene este mito del raspe y gane, que le entregan a algunos y a otros no. Por ejemplo, presidente, sabemos que entre el año 2018 y 2019 postularon 13.009 personas por una ayuda técnica y se le entregaron a 8.054 personas. O sea, quedaron 5.000 personas fuera de la ayuda técnica. En 2020, presidente, postularon 13.289 personas y se entregaron a 2.440 personas. O sea, quedando más de 12.000 personas afuera sin ayuda técnica. Entonces, lo que nosotros queremos, presidente, y por tener a la señora ministra, es que se plantee desde el Estado de Chile que las ayudas técnicas deben ser garantizadas por el Estado. Toda vez que algún profesional del área o la materia justifique una ayuda técnica, el Estado tiene que estar allí para entregarla. Porque Senadis tiene muy poco presupuesto, presidente. Senadis tiene un presupuesto de cerca de 5.000 millones de pesos anuales y para poder resolver el problema a medias necesitamos cerca de 25.000 millones de pesos. De lo contrario, es imposible resolver el problema de las ayudas técnicas. Entonces, por eso llamo a que se haga a nivel interministerial, que esté el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, que esté el Gobierno Regional. O sea, que exista una gran mesa en donde se garanticen las ayudas técnicas y dejemos, como dice la gran mayoría de personas con discapacidad, dejemos de
lugar al Raspigane para poder tener una ayuda técnica que muchas veces, presidente, por no decir en todas, soluciona la calidad de vida en forma extremadamente útil para las personas, presidente. Una ayuda técnica les cambia la vida a las personas con discapacidad. Ok. No sé qué más se me va. Sí. Tiene entonces la palabra la señora ministra o a quien usted estime que pueda partir exponiendo al respecto de la inquietudes de la agrupación de la CONADI. Señora ministra. Muchas gracias, presidente. Para partir, manifestar de que nos habíamos reunido con el colectivo CONADI, con don César, con la señora Gema y otros miembros del colectivo. Ellas nos manifestaron de forma directa esta solicitud y nosotros hemos iniciado un trabajo para poder responder las inquietudes que nos parecen extremadamente legítimas por parte del colectivo y ver cómo podemos avanzar en los puntos que ellos nos han planteado. En ese sentido, presidente, decirle que tenemos una presentación que ha hecho el director Francisco Subercasó, identificando 3 grandes temas de CONADI. Primero, las dificultades que han tenido para acceder a los bonos que ha entregado el gobierno por la pandemia y contar un poco cuáles han sido los mecanismos para poder entregarles, cómo hemos ido incluyendo a las personas con discapacidad, porque es cierto que al inicio tuvimos dificultades, no tuvimos la mirada de las personas con discapacidad en los primeros entregas de aportes, sí lo fuimos incluyendo en el ingreso familiar de emergencia y en el bono COVID, y lo vamos a tener incluida esa mirada en los bonos que vamos a tener y en la entrega que este Congreso además ha aprobado para poder seguir ayudando. El segundo tema que vamos a exponer tiene que ver con el respeto a la ley de inclusión, las críticas de la implementación de las empresas y ver cómo efectivamente avanzamos en mejoras a la ley, en mejores fiscalizaciones y mejores sanciones. Y como tercer punto que vamos a presentar, tiene que ver con las dificultades, como planteaba don César, en la entrega de las ayudas técnicas. Ellos incluso a mí me plantearon en su momento si íbamos a abrir un nuevo concurso o íbamos a avanzar en lo que era la lista de espera que se ha tenido. Yo quiero solamente comentar, como muestra un botón, que cuantificamos la deuda de arrastre, nos encontramos con ayudas técnicas adjudicadas desde el año 2016, presidente, por su intermedio los honorables diputados y diputadas, y que si bien habían sido adjudicadas, nunca tuvieron gestión de compra, las hemos incluido en los procesos de compra actuales que vamos a entregar, porque habíamos determinado más o menos 3.000 de estas ayudas técnicas que si bien se habían adjudicado en años anteriores, no se había hecho ningún trabajo para poder entregarlas. Esa es parte del trabajo que hemos realizado y por lo tanto, si usted lo tiene a bien, presidente, y a fin de no alargar mi exposición y la del director, para darle respuesta por su intermedio al diputado Naranjo en la propuesta que él hace de poder abrir los temas que se querían conversar con este ministerio, le solicito ver si podemos hacer la presentación del director a fin de dar respuesta a don César y iniciar ese trabajo mancomunado también con la comisión de lo que nosotros ya iniciamos con ellos. Y después, obviamente, abrir la posibilidad de otras preguntas, y es por eso que también le pedí a la subsecretaria Candia, que también se sumó, que la subsecretaria de Evaluación Social, que también esté presente a fin de poder responder las preguntas de los diputados y de las diputadas. Sí, tiene la palabra ¿cómo se llama? Francisco Subercasó, claro. Y tenemos tiempo todavía, así que espero que podamos hacer después toda la pregunta que corresponda. ¿Cómo lo podemos hacer para compartir pantalla, presidente? ¿Lo hacemos nosotros o lo hace la Secretaría de la Comisión? No, ustedes debieran tener habilitada la opción, ¿cierto? Sí. Perfecto. Así es, está habilitada la opción, presidente. Sí, tienen habilitada la opción de compartir pantalla. Perfecto. 2 segundos, presidente, para poder compartir Ok. la pantalla. Ya, presidente, si usted lo tiene bien, Sí. poder, Francisco. Sí, tiene la palabra. 2 minutos, pues tenemos más cerca, se escucha bien. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a acercar aquí al micrófono para que se escuche de mejor manera. Vamos a abarcar los 3 puntos tocados: los beneficios monetarios para personas con discapacidad, la ley de inclusión laboral y las ayudas técnicas. Con respecto a beneficios monetarios para personas con discapacidad, tenemos el subsidio a la discapacidad mental, niños, niñas y adolescentes menores de 18 años con discapacidad mental del 20% más vulnerable de la población, dentro del RGH.
El monto es de 71.185 pesos mensuales y durante el primer trimestre del 2020 alcanzó 20.398 beneficiarios promedio. El duplo o subsidio único familiar es un subsidio que entrega el Estado a padres o tutores que tengan a su cargo menores de hasta 18 años e inválidos de cualquier edad. A ese concepto inválido es referido a invalidez laboral. El monto es 26.802 pesos mensuales y alcanzó a octubre del 2020 a 11.363 beneficiarios. El duplo o subsidio de asignación familiar para causante inválido de cualquier edad que viva a la expensa del beneficiario y no disponga de una renta igual o superior a la mitad del ingreso mínimo, es decir, 160.250 pesos. En ese caso son también 26.802 pesos mensuales. En cuanto a la pensión básica solidaria de invalidez, tenemos a personas entre 18 y 65 años declaradas con invalidez, es decir, menoscabo permanente en su capacidad de trabajo y que no tienen derecho a pensión en ningún régimen previsional. El monto de ese subsidio alcanza 141.374 pesos mensuales y a octubre del 2020 hubieron 181.256 beneficiarios. Por otro lado, el aporte previsional solidario de invalidez alcanzó a 71.411 beneficiarios a octubre del 2020 y apoyo a personas de menores ingresos que están entre 18 y 65 años y que reciben pensiones de invalidez de bajo monto. En cuanto al ingreso familiar de emergencia, en junio del 2020 se incorporó entre los beneficiarios a 106.000 personas. Ellos reciben pensión básica solidaria de invalidez, no habían podido recibir el primer mes y ya a partir del segundo mes reciben los 100.000 pesos por pensionado. Ellos están en el 80% más vulnerable. Y ya en agosto del 2020, ahí se incorporó además a los que son beneficiarios del aporte previsional solidario de invalidez, cuya pensión total, incluyendo el aporte previsional solidario, sea igual o inferior al monto de la pensión básica solidaria de invalidez, es decir, a los 141.374 pesos. En cuanto al registro social de hogares y discapacidad, que siempre hay una dificultad en ese punto, pero tienen relación. En el registro social de hogares, el registro social de hogares es un sistema de información, y como sistema de información tiene que priorizar. Para beneficios como subsidio o transferencias monetarias necesitamos contar con una medida que indique el nivel socioeconómico de cada hogar. Esa medida, que el CSE, el nivel socioeconómico, no solamente toma los ingresos del hogar, sino que también los costos, los gastos que hay en ese hogar. Y por lo tanto, a una persona con discapacidad que esté dentro de un hogar se le asume un gasto mayor. La calificación socioeconómica reconoce que hay hogares que tienen más gastos, por lo tanto, por las características de algunos de los integrantes del hogar, y hay dos consideraciones particulares: persona con discapacidad y, en particular, una persona con discapacidad y dependencia. Ese con respecto a bonificaciones monetarias. En segundo punto vamos a las mejoras a la ley de inclusión laboral. Tenemos en el artículo 4 transitorio de la ley 21.015 que están mandatados los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social y Familia y Hacienda, que al tercer año de promulgar la ley tienen que evaluar en conjunto la implementación y aplicación de esta misma ley. Eso corresponde en abril del próximo año. Y para esa evaluación hemos estado trabajando conjuntamente en distintas instancias, con distintos organismos y a través de distintas mesas. He hecho, estoy en Hacienda, ¿no? Sí, ya quedó tenemos presente, también no se el Consejo Consultivo y que de ahí podemos no se vota nada, recopilar todos los antecedentes que nos están dando para poder a la vez tener la posibilidad de sumar todos estos antecedentes nuevos que mencionaba César. Sin embargo, nosotros hemos estado trabajando para que las empresas tomen esta ley y la apliquen y la implementen. Tenemos un programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad a través de la Universidad de la Frontera, por ejemplo, con 5 cursos de e-learning a 450 instituciones. Eso a través de todo Chile ha ido capacitando a las empresas para que efectivamente puedan implementar esta ley a aquellas empresas de más de 100 personas. También tenemos financiada por Senavi una iniciativa con Avance e Inclusión,
también se capacitó a equipos de gestión de 450 instituciones. Por otro lado, tenemos acciones con la OIT en el programa Más Inclusión, en que abarcamos a 1.800 personas y se hace una comunidad virtual también totalmente gratuita con cursos, noticias, autoaprendizaje, guías y manuales formativos, todo en línea. Además, capacitamos 2.400 funcionarios públicos de todo el país a través del servicio civil en unos cursos gratuitos de accesibilidad al espacio laboral. Así que con eso también queremos cumplir la ley en el espacio público. Estas son las acciones que hemos realizado para llevar la inclusión laboral, aprovechar lo más posible esta ley en el ámbito público y privado, y también hemos estado trabajando fuertemente en ver todas las mejoras que evidentemente tenemos que entregar para abril del próximo año un completo informe. Ahora, en cuanto a las ayudas técnicas, primero señalar que una ayuda técnica es un implemento requerido por una persona con discapacidad para prevenir la progresión de la discapacidad, mejorar o recuperar su funcionalidad. El SENADIS tiene un programa de ayuda técnica que en el 2020 ascendió a 5.047 millones. Se pudo llegar a 4.370 personas con un promedio per cápita de 1.155.000 pesos por persona. Estas personas que postulasen tenían que estar inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y pertenecer al 70% más vulnerable. Ahí tenemos un cuadrito que explica un poco cómo hemos ido priorizando el tema de las ayudas técnicas. El primer ponderador es el registro social de hogar. Segundo, género. Tercero, edad. Y el cuarto, el historial de aprobación de financiamiento. Si bien cada persona puede postular de 1 a 3 ayudas técnicas en su postulación, el hecho de que haya sido asignatario de alguna ayuda técnica los años anteriores hace que disminuya su puntaje en las siguientes postulaciones. Y el último es un criterio regional también, donde las direcciones regionales priorizan de acuerdo al público, al grupo objetivo al que están llegando. Ahora, ¿qué dificultades hemos tenido? Han habido muchas dificultades cuando asume la actual administración en octubre del 2018. Se percató de que había un tiempo promedio demasiado elevado en recibir la ayuda técnica, era casi 2 años promedio. La convocatoria del 2018 aumentó el 104% las postulaciones respecto al 2017, lo que hizo que necesitásemos el 250% del presupuesto del año anterior para poder satisfacer entonces toda la demanda insatisfecha. Hubieron falencias varias en cuanto a adjudicaciones de años anteriores. Tenemos 140 ayudas técnicas sin comprar el 2016-2017, algunas de las cuales ni siquiera existen en el mercado nacional. Hay más de 60 órdenes de compra abiertas desde el año 2015 en adelante. Hay facturaciones pendientes, se han recibido más de 650 facturas el último tiempo, que lo estamos cubriendo también entonces este año tratando de limpiar todos los errores de arrastre. Dada la alta demanda insatisfecha, en 2018 se decidió utilizar los recursos del 2019 para cubrir la lista de espera y no abrir una nueva convocatoria. Eso mismo estamos realizando este año con respecto a la ventana del 2020. A la petición de la misma sociedad civil hemos decidido entonces no abrir una nueva ventana, sino que la demanda insatisfecha que hubo en la ventana del 2020 poder suplirla con dinero del 2021, y también evidentemente pedir ayuda a los fondos nacionales de desarrollo regional en todas las regiones del país para ir supliendo toda esta demanda insatisfecha. En cuanto a los avances que hemos tenido en nuestras medidas en cuanto al perfeccionamiento del Departamento de Ayudas Técnicas, les puedo comentar, señor presidente, que hubo una significativa reducción y simplificación de los formularios de postulación. Se ha incorporado por primera vez un cruce formal de datos, es decir, no queremos financiar ayudas técnicas por distintos lugares que sean las mismas ayudas. Entonces estamos cruzando datos con el GIES, con FUNAED, con Chile Crece Contigo. A la vez generamos ya contratos que están funcionando, contratos de suministro, lo que hace que uno defina un número de
ayudas técnicas y de un determinado tipo, y se pueden comprar directamente a través de este contrato que queda establecido por un tiempo mayor, de manera que se reduce muchísimo el tiempo de la entrega de esa ayuda técnica en particular en que se haya hecho ese contrato. Y finalmente, lo que les decía, ya se solicitó a todas las direcciones regionales el poder pedir Fondo Nacional de Desarrollo Regional en su intendencia respectiva. Ya tenemos este año aprobado 2.205 millones en las regiones de Los Ríos, Los Lagos, Biobío, Maule y O'Higgins, pero vienen más en camino. Queremos aumentar lo más posible ese apoyo regional, de manera de tratar de solucionar todo el tema de la demanda insatisfecha. Y así por eso el presupuesto del 2021, como les decía, vamos a ocuparlo para cubrir todos estos casos pendientes que hay y tratar de limpiar, en definitiva, sacar todos estos casos de demanda insatisfecha. Eso sería, señor presidente, por mi lado, una visión general de cada uno de estos tres temas, para poder tener más elementos aquí de análisis y de conversación. Ok. No sé si algún diputado o diputada tiene alguna consulta. Diputada Claudia Mix. Después, ¿alguien más? Por ahora no, presidente. Por ahora no. Menos en el dictado de manos no. Ya. Diputada Claudia Mix tiene la... Gracias, presidente. Saludar a la ministra. Ahí sí. Gracias, presidente. Primero, saludar a la ministra, al subsecretario y a quienes le acompañan, al director subrogante Francisco también. Y me quedaron algunas dudas, las fui anotando lo más rápido que pude. Y, por ejemplo, respecto del aporte previsional solidario de invalidez, cuando habla del apoyo a personas de menor ingreso entre 18 y 65 años que reciben pensiones de invalidez de bajo monto, hay un apoyo, pero no dice cuál es el monto. ¿Cuál es el monto? ¿Hay monto fijo? ¿O varía? ¿Hay un rango que ustedes tienen considerado para ese apoyo? ¿Tiene un límite? Quisiera conocer ese monto. Eso respecto de ese beneficio. Y le hago al tiro las preguntas que tenía anotadas, porque si no después, para que pueda hablar otro colega. Y respecto a las acciones SENADI de inclusión laboral y los cursos SENADI en conjunto con el Servicio Civil, me llama la atención algo. Creo que estamos al debe y no hemos resuelto algo que es fundamental. Podemos capacitar a los funcionarios respecto a la accesibilidad universal en distintos ámbitos, pero todavía está pendiente la aplicación del decreto 50. Ya venció el plazo de la aplicación de ese decreto, de hecho, el año 2019, y no se ha modificado todos los edificios públicos y privados respecto a este decreto, a esta ley de accesibilidad universal. ¿Cuál es la reflexión, cuál es la propuesta que tiene hoy día la SENADI para solucionar el incumplimiento de este decreto, que finalmente tiene a nuestros discapacitados, personas con discapacidad, que efectivamente no pueden acceder a todos los edificios públicos y privados por el incumplimiento de este decreto? Por tanto, por eso me llama la atención, porque podemos capacitar a los funcionarios, pero no tenemos los edificios aún preparados para eso. ¿Y cuánto es el porcentaje de edificios, según el registro que ustedes tienen, que todavía están incumpliendo esta ley? Eso, presidente, por ahora. ¿Alguien más? ¿Una duda, consulta? Diputada Olivera. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra y a quienes le acompañan. Presidente, yo tengo algunas dudas. Respecto de las ayudas técnicas, porque acá aparecen algunas cosas que por lo menos a mí me parecen un poquito graves. Cuando dicen que se han recibido más de 600 facturas pendientes de los años 2015 al 2018, lo que ha tenido un impacto en los presupuestos 2019-2020. O sea, me imagino que el impacto ha sido negativo. Me gustaría saber en qué regiones es donde más se dio, o porque me imagino que ha sido a nivel nacional, pero en qué regiones se dio con más... ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Aló? ¿Aló? Hola. Ahí sí.
No, la pregunta era, presidente, sí, ahí sí. ¿Me escucha, ministra? Sí, ahí sí, gracias, diputado. Gracias, ministra. No, la verdad es que dentro de las ayudas técnicas y las dificultades que ustedes encontraron, había que, bueno, que hay órdenes de compra abiertas desde el año 2015, se han recibido facturas, más de 650 facturas pendientes de los años 2015 y 2018, lo que ha tenido claramente un impacto en el presupuesto, ¿cierto?, del 2019-2020. Me gustaría saber en qué regiones, en qué parte de Chile se vio con más notoriedad este tipo de dificultades y cómo impactó, por supuesto, en el presupuesto que vino después, los siguientes. Y disculpe mi ignorancia o mi desconocimiento, pero acá en la tablita donde aparecen las ayudas técnicas, no sé, me gustaría, ministra, si nos puede explicar un poquitito más cómo se toman estas ponderaciones, porque por lo menos a mí me llama la atención, dentro de las ponderaciones de los criterios, de priorización, está el tramo de clasificación del registro social de hogares, el género, la edad, y en el tema de la edad me llama la atención que las personas de 60 y más años tienen un puntaje más bajo. Entonces me gustaría saber cómo es el criterio. Matemáticamente como que no me suena mucho, entonces me gustaría saber cómo se pondera eso. Esas son mis preguntas, presidente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, para saludar a la ministra, a la subsecretaria, al subsecretario, a dirigente que ha expuesto también aquí. Sandra Martínez, pues. Bueno, me llama la atención en realidad de que esto de las 650 facturas que no se habían pagado, ¿cómo puede ocurrir esto en circunstancias que uno, cuando es autoridad, ¿no es cierto?, se supone que gira contra el presupuesto que se aprobó en el Congreso, y que si yo dispongo, por decir algo, de 5.000 millones de pesos para ayudas técnicas, tengo que girar contra eso? Y segundo, bueno, importante que se pague y se cumpla con ese compromiso por parte del Estado. Y lo otro es, si ustedes tienen alguna estimación. ¿Diputado? ¿Sí? ¿No lo escuchamos ¿No se bien? escucha? A ver. Sí. Ahí sí. No, que me llama la atención esta deuda de las 650 facturas pendientes, que es una situación que no se debiera dar, porque si uno gira contra el presupuesto que se aprobó en la ley de presupuestos, si yo dispongo, por decir algo, de 5.000 millones de pesos para ayudas técnicas, tengo que girar con cargo a eso. Diputado, disculpe, tenemos muy mal audio, no sé si podemos llamar a alguien de informática que nos ayude. No se escucha bien. Se escucha muy mal. Ya, es como intermitente. O hay que hablar más. Ya, voy a hablar fuerte entonces como en campaña. Bueno, y señalar eso, de que se regularice ese pago de las 650 facturas. Y lo otro es el señor Felipe Aliaga, ¿no es cierto?, el que habló al principio, señaló... el dirigente. César Rodríguez, el que habló y dio una cifra que habló de, ¿no es cierto?, que habían, de ayudas técnicas, habían 13.000 personas que postularon y salieron beneficiadas 8.000. Otro año fueron 14.000 las que postularon y salieron 2.000 beneficiadas. Entonces, si ustedes han hecho un cálculo de qué presupuesto necesitaría el Senadis para poder cumplir con la demanda que existe de ayudas técnicas, porque yo concuerdo con el señor Rodríguez de que la persona con discapacidad debiera ser un derecho, ¿no es cierto?, recibir estas ayudas técnicas y no ser, como él dijo muy gráficamente, una suerte de raspa y gane, ¿ah? Sino que si realmente la persona está necesitando la silla de ruedas eléctrica o la ayuda técnica, se le otorgue. Y para eso debiera hacerse un cálculo que lo más probable es que a la DIPRES no le guste, pero para eso está también esta comisión, para poder apoyar en esa materia. Muy bien. La diputada Sandra Martínez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿Se escucha? Sí. Muy bien. Ya. Bueno, en primer lugar, saludar afectuosamente a la ministra de Desarrollo Social y a los subsecretarios que hoy día la están acompañando. Yo tengo, la verdad, más que hacer una consulta, me preocupa justamente los datos que acaba de señalar el director nacional de Senadis, que tiene que ver con las ayudas técnicas.
porque la verdad es que lo que ahí se señala de que no se pagaron las facturas y todo, la verdad es que son situaciones bastante complejas y graves que inciden justamente en lo que va a ser las entregas de ayudas técnicas para los postulantes. Estamos viendo que en el presupuesto del 2021, lo que vi ahí yo en la presentación, es que se van a tener que abordar las postulaciones de las personas del año 2020, ¿vale? Si estamos trabajando con entrega de ayudas técnicas de arrastre de años anteriores. Por lo tanto, me preocupa qué va a pasar con los postulantes del año 2021, cómo se estaría abordando. ¿Van a haber postulaciones de nuevas personas en situación de discapacidad para ayudas técnicas 2021 o esto vamos a continuar con el arrastre para el 2022? Lo otro, la verdad es que cuando uno ve la presentación y estamos viendo de que han pasado ya varios años para que se entregue ayudas técnicas, hay algunas ayudas técnicas que cuando llegan ya están obsoletas, ya no responden a los requerimientos que requieren las personas en situación de discapacidad, por lo tanto una situación bastante preocupante, ¿ya? Y lo encuentro también que como de extrema gravedad es que estén facturas aún impagas, de que no se hayan hecho entrega de ayudas técnicas en forma oportuna, pero me gustaría saber qué va a pasar con el 2021. ¿Van a haber algunas coordinaciones a nivel de gobiernos regionales? Porque obviamente que esto no va a parar, o sea, las personas necesitan justamente de poder contar con ayudas técnicas y no podemos decir no vamos a tener postulaciones porque vamos a tener que abordar años anteriores. Eso por un lado. Lo otro, tengo una inquietud y una petición, un análisis para el Ministerio, porque estamos hablando del subsidio de la discapacidad mental, ¿cierto? Que es uno de los subsidios que se entregan por parte del Estado, que es para menores de 18 años, donde hay un aporte de 71.000 pesos aproximadamente, ¿ya? Ahora, para poder contar con este subsidio, para poder tener acceso, las personas deben contar con un registro social de hogares, pero sin embargo se señala que deben pertenecer al 20% más vulnerable del registro social de hogares. ¿Ha visto el Ministerio alguna posibilidad de que pudiéramos esto aumentarlo por lo menos a un 40%, pensando que quedar justamente en un 20% bastante limitación para poder postular a dicho beneficio? Esos serían mis consultas, presidente. Gracias, ministro, y gracias, subsecretario, por su presencia hoy día en la comisión. Muy bien. Bueno, no se ven más palabras solicitadas. Voy a hacer las preguntas mías también. En relación al subsidio de discapacidad mental, ¿qué pasa cuando la persona cumple 18 años? O sea, como es hasta menor de 18 años, o sea, se supone que ahí deja de recibir ese subsidio, pero empieza a recibir otro, porque aquí después habla solamente de subsidios para inválidos, pero no para personas con discapacidad mental. Esa es una pregunta. Lo otro, ¿a qué? ¿Sí? Disculpe la interrupción, no lo escuchamos. Ah, ya. Decía de que, ¿y ahí? Ahí sí. Ya. Decía de que en el subsidio de discapacidad mental, cuando la persona cumple 18 años, ¿qué pasa? O sea, obviamente deja de percibir ese subsidio, pero hay posibilidad de que reciba otro porque los demás subsidios hablan de inválido, de persona inválida. Entonces, no con discapacidad mental. Lo otro es si en relación a la ley de inclusión laboral, se han podido evaluar la efectividad de las capacitaciones, porque aquí en casi todas las cosas que aparecen en la presentación habla de capacitaciones, pero eso no asegura, por ejemplo, de que haya realmente contratación de personas con discapacidad en la empresa. O sea, ¿se ha evaluado o están esperando que se cumpla la fecha de los 3 años que aparece por aquí, que en abril del 2021? Y lo otro, ¿qué porcentaje de ejecución del presupuesto de las ayudas técnicas tienen de los años anteriores, por ejemplo, del 2018 en adelante? Y si existen también facturas impagas de antes del 2015. Y la última pregunta, de acuerdo a la tabla de ponderación para las ayudas técnicas, ¿tienen que llegar a algún puntaje? ¿A qué puntaje tienen que llegar para poder acceder a las ayudas técnicas? Porque aquí, claro, aparece la ponderación, me imagino que eso se debe sumar, pero ¿a cuáles son o la cantidad de puntos que tiene que tener la persona para poder acceder a esas ayudas técnicas? Eso es, hasta el momento,
la primera ronda de preguntas, a ver si nos puede responder la ministra o don Francisco, quien corresponda. Muchas gracias, presidente. Hemos tomado nota y atención de las preguntas de la diputada Mix, Olivera, Sabá, Sandramar y el diputado Barrera. Hacer algunas definiciones generales y después el director y también Francisca van a profundizar en detalle en algunas de las consultas que creo que es relevante para producir mayor claridad. Creo que es importante decir varias cosas generales. Primero, que en el proceso de ayudas técnicas que nos manifestó CONADIS, en relación a esquemas de las dificultades, estamos conscientes de que tenemos que transparentar un poco lo que pasó hacia atrás, hacernos cargo de lo que generó dificultades en el pasado, como planteamos las dificultades de las facturas, estas ayudas que se adjudicaron pero nunca se compraron, no se gestionaron arreglos de compra, etcétera. Y tenemos que hacernos cargo porque estamos hablando de personas detrás y vamos a tener que hacernos cargo independiente obviamente de lo que pasó. Y es por eso que hemos dicho, y también fue una solicitud, si mal no recuerdo en esa reunión, de haber sido hasta la señora Gema, que la que planteó que no hiciéramos un concurso nuevo, sino que pudiéramos avanzar en la lista de espera, actualizando la solicitud y la necesidad por parte de los profesionales de la salud que habían indicado, ¿no es cierto?, esta ayuda técnica, y nosotros acogimos ese criterio y es lo que vamos a hacer. Estamos conscientes que no podemos seguir solamente con listas de espera, vamos a hacer los esfuerzos con los gobiernos regionales, vamos a sentar a la mesa de educación para ver las ayudas técnicas que ellos entregan y cómo se hacen responsables finalmente de los estudiantes que requieren ayuda técnica a través del presupuesto de educación, vamos a mirar el presupuesto de salud, es decir, vamos a hacer una mesa mancomunada a fin de aumentar los recursos para podernos hacer cargo de la lista de espera. Y esperamos, y ahí es una conversación que tenemos pendiente con la DIPRE, de poder aumentar los recursos que Senadi propiamente tal tiene para poder abrir el último trimestre, una de las preguntas que creo que hizo la diputada Mar, las nuevas postulaciones. O sea, nos queremos hacer cargo de la lista de espera, pero no queremos dejar pasar el 2021 sin abrir un espacio, aunque sea el último trimestre, de nuevas postulaciones de gente que está requiriendo efectivamente la ayuda. El detalle probablemente de cuánto se requiere, esa estimación que creo que fue pregunta del diputado Sabat, estamos hablando de 15.000 millones a 21.000 millones, dependiendo de la estimación que estamos haciendo. Es decir, un monto bien elevado para poder cerrar efectivamente la brecha y es parte de lo que tenemos que trabajar. Quisiera también complementar al respecto de y profundizar al respecto de los criterios de cómo se entregan las ayudas técnicas y quienes también pueden postular a los diferentes subsidios. Estamos mirando con detención qué mejoras podemos hacer en postulación, por ejemplo en el registro social de hogares, lo que planteaba algunos de los diputados, de aumentar a un 40% de vulnerabilidad, es algo que estamos evaluando y esperamos poder tener respuesta, mirar cómo hacer más accesible, mejorar los criterios, ahí vamos a profundizar con la pregunta de la diputada Olivera respecto a los criterios de las entregas. Creo que es muy relevante una pregunta que hizo la diputada Mix al respecto del decreto 50 y accesibilidad, contarles que nosotros estamos trabajando, ya lo llevamos a comité interministerial, en particular comité de discapacidad, el comité finalmente para crear la política nacional de accesibilidad en Chile, un comité que esperamos conformar como un gobierno, pero también con instituciones del Estado, esperamos ahí que estén organizaciones importantes de la sociedad civil, organizaciones internacionales, y probablemente vamos a pedirle al Congreso, senadores y parlamentarios, que también algunos de ustedes, probablemente algunos de los que forman parte de esta comisión que ve a personas con discapacidad y todas sus políticas públicas, que nos ayuden a integrarla también. Es decir, en esa materia a la diputada Mix, creo que fue la que hizo la consulta, plantearle que vamos a hacer una invitación también al Congreso a conformar este comité que va a hacer la política nacional de accesibilidad y por lo tanto las exigencias y los compromisos, ¿no es cierto?, de la ciudad, de los edificios, etcétera, en cuánto tiempo vamos a tener obviamente respuestas concretas para mejorar lo que hoy día, como ella muy bien plantea, no hemos podido cumplir, que es que incluso los edificios públicos tengan los estándares de accesibilidad que se requieren. Así que eso estamos trabajando potentemente en ello y vamos a tener ayuda internacional en esta materia. Al respecto, en general, de las inquietudes de CONADI, nosotros creemos que ellos nos han abierto un camino de las prioridades que debemos tener en esta materia y esperamos poder tener respuesta a la brevedad que vaya cambiando un poco el paradigma. Sabemos que
dentro de este ministerio, que es un ministerio muy grande, parte de las dificultades que hemos tenido, y debemos reconocerlo, es la amplitud de temas que tiene este ministerio, la amplitud de comisiones, la amplitud de debate de los que estamos presentes. Ustedes lo conocen, estamos con niños, niñas, adolescentes, servicios de protección, estamos con todo lo que son personas mayores, estamos con todo lo que es discapacidad, estamos con personas en situación de calle, con pueblos originarios. Es un ministerio muy amplio. Y dentro de esa amplitud, probablemente discapacidad, y hay que reconocerlo, está quedando un poquito atrás, pero nosotros tenemos el compromiso de volver a ponerlo dentro de las prioridades de este ministerio, visibilizarlo, y por eso es parte del trabajo que estamos realizando, y entendemos que una de las preocupaciones que tiene CONADIS tiene que ver con eso, pero nuestro compromiso es volver a poner SENADI y la política de las personas con discapacidad dentro de las prioridades del ministerio. Si usted me permite, presidente, detalles y puntuales de las respuestas que esperan los parlamentarios Francisco y Francisca, que creo que son relevantes de profundizar. Sí, tienen la palabra. Francisco. Presidente, primero respecto al punto de accesibilidad, profundizar un poco. Estamos en la generación, como decía la ministra, del Consejo Nacional de Desarrollo Accesible, y quería rescatar ese punto porque hoy día, de hecho, tuvimos reunión con expertos de Israel y de Estados Unidos, donde participó el propio César Rodríguez, que está aquí con nosotros. Él es parte del comité asesor, que va a ayudar a que en marzo tengamos conformado el Consejo Nacional de Desarrollo Accesible y generar una política pública nacional que pueda durar, o sea, pensada por lo menos unos 10 años plazo, y que pueda fomentar este pilar tan importante para la inclusión, que es el tema de la accesibilidad. Así que ese punto, como decía la ministra, lo estamos trabajando fuertemente, y hoy día mismo tuvimos reunión. La mayoría de los otros puntos se relacionan a ayudas técnicas. En ayudas técnicas, la que ha visto todo este proceso desde los inicios de Francisca Jiménez, así que voy a dejar a ella que puede ir profundizando un poco más. Gracias. Presidente, muchas gracias. Con respecto a lo que consultaban sobre las facturas pendientes y las órdenes de compra abiertas, explicar muy brevemente un poco cómo es el proceso, porque yo creo que por eso es importante entenderlo. Cuando nosotros nos llegan las postulaciones de ayudas técnicas, se hace la evaluación de admisibilidad, luego se hace la adjudicación, y de ahí nosotros tenemos que gestionar las compras en orden a la ley de compras públicas. Por lo tanto, a veces tenemos que hacer procesos de licitación o tratos directos o compras a través del portal de mercado público, y eso implica en todos los procesos administrativos. Una vez que se logran levantar todos esos procesos de compra, se adjudica a un proveedor, y ese proveedor tiene que comprar la ayuda técnica que se requiere, entregarla a la persona firma un recibo conforme de que recepcionó su ayuda técnica, y recién ahí el proveedor, con el recibo conforme, nos entrega a nosotros la factura, y nosotros podemos pagar esa factura y esa orden de compra. Por lo tanto, a veces pasa que este proceso toma mucho tiempo por diversos motivos, a veces por incumplimientos de los propios proveedores, y ese era uno de los puntos que se mencionaba, que nosotros hicimos ya todo un levantamiento y todo un proceso para poder regularizar eso y no tener que volver a comprarle a los malos proveedores. Y también porque hay ciertas ayudas técnicas que son, por ejemplo, importadas del extranjero, y este año, por ejemplo, por todos los temas de pandemia y los cierres de frontera, hemos tenido altas dificultades con el stock de las ayudas técnicas por el tema de las importaciones. Y eso también ha retrasado los procesos de compra. Con todo lo que había pendiente del 2018, cuando lo asumimos nosotros hacia atrás, se hizo un proceso de auditoría interna en el servicio para poder levantar y ordenar todos los procedimientos, y a partir de eso, por supuesto, se tomaron todas las medidas administrativas que corresponden, se iniciaron los procesos de investigación sumaria y demás para poder determinar las responsabilidades que existen al respecto. Pero como bien decía la ministra, detrás de todas estas solicitudes pendientes hay personas y nos tenemos que hacer cargo, y ahí también ha habido todo un trabajo literalmente caso a caso por parte del equipo del servicio, en que ha sido identificar a estas personas, poder contactarlas, poder actualizar los requerimientos de sus ayudas técnicas, porque ustedes comprenderán que después de 3-4 años la situación puede haber cambiado mucho, e incluso lamentablemente hemos tenido casos de personas fallecidas, y hemos hecho todo este levantamiento lo más personalizado posible para poder dar una respuesta a esa gente que sabemos que está esperando hace muchos años y tenemos un compromiso con ellos.
Preguntaron también sobre los criterios de priorización. Como se comentaba ahí, en el cuadro del fondo, esos son los que están establecidos a partir de las orientaciones técnicas, y en el caso de los criterios regionales, son 4 criterios en que las regiones seleccionan cuál de ellos van a aplicar. Está si la persona es jefa de hogar, si es un hogar unipersonal, la ruralidad, entre los criterios. Respecto al puntaje de corte, eso varía de región a región, porque el presupuesto se distribuye regionalmente. El presupuesto total que nosotros tenemos para ayudas técnicas se hace una distribución proporcional con las regiones, considerando varios factores, como tanto la demanda como también la prevalencia de discapacidad, de acuerdo al Estudio Nacional de Discapacidad, el ENDIS, y también a los datos del Registro Nacional de Discapacidad, de CACEN y otras fuentes de información. Entonces, a partir de eso se hace la distribución del presupuesto, por lo tanto el puntaje de corte depende de cada región, en el fondo. Se reciben todas las postulaciones, se le aplica esta admisibilidad, se ordenan todas las postulaciones de acuerdo al puntaje en un listado de prelación para cada una de las regiones, y dependiendo del presupuesto de cada región, se adjudica todo hasta agotar el presupuesto y ahí se establece el corte. Entonces hay regiones que tienen un puntaje de corte un poco más alto que otras, dependiendo de la cantidad de casos y el presupuesto que se asocia. Habían preguntado también, al anotar por acá, que alguien preguntó por el aporte previsional solidario de la pensión de invalidez, si tenía algún tope, y efectivamente tiene un tope que de hecho para el próximo año se aumenta. La diputada me comenta la ministra, gracias. Y de hecho se va a aumentar progresivamente porque es en base a los montos máximos que están definidos por ley, y con el ajuste que se hizo tanto del pilar solidario completo, además de los reajustes de las pensiones, tanto de invalidez como de vejez, y de los aportes previsionales, se reajusta también los montos máximos para las pensiones. Entonces, a diciembre de este año, el monto máximo era de, para el 2020 el monto máximo era de 417.000 pesos, y va subiendo progresivamente a enero de 2021 477.000 y fracción, y a enero de 2022 va a llegar a 501.000 pesos y fracción. Por lo tanto, cualquier persona declarada que tenga una pensión de invalidez, que tenga una pensión inferior a ese monto, puede postular el beneficio, pero tiene que cumplir unos otros requisitos que son de vulnerabilidad asociados al RCH y otras cosas. Y ahí también, me acordé, es importante precisar también que el concepto de invalidez es distinto al concepto de discapacidad, ¿ya? De hecho, para acceder a las pensiones de invalidez, tanto del pilar solidario como de AFP, la evaluación, si bien también la hace CONFIN, es una evaluación distinta a la certificación de la discapacidad, ¿ya? La invalidez es la pérdida de la capacidad de poder trabajar. En cambio, las personas con discapacidad, dependiendo del tipo de discapacidad, pueden trabajar perfectamente, y por eso también tenemos la ley de inclusión laboral. Con respecto a alguien preguntó que por el subsidio de discapacidad mental, el diputado Barrera, ¿qué pasaba a los 18 años? Quienes reciben el beneficio del subsidio de discapacidad mental, al cumplir los 17 años, ya pueden postular a la pensión básica solidaria de invalidez, y si cumplen los requisitos, se hace el acceso al beneficio, de manera que puedan tener en el fondo este traspaso de un beneficio a otro. No sé si me queda algún punto más. Con el tema de la ley 21.015, las capacitaciones nosotros las empezamos a realizar en agosto de este año, están todavía en ejecución, por lo tanto no tenemos todavía una evaluación de impacto del programa. Pero acá es importante quizás precisar que el enfoque de esta medida está orientado justamente a que la importancia de la ley de inclusión laboral va mucho más allá de cumplir una cuota, de que las empresas simplemente contraten por cumplir con la ley. Acá lo que nosotros buscamos es instalar competencias en los equipos de recursos humanos y de gestión de personas, de manera que puedan incluir a las personas con discapacidad, pero con todo el proceso completo que implica desde el momento de abrir los cupos, desde el momento que hacen, por ejemplo, los procesos de entrevista y de selección para que sean accesibles, luego que la persona se contrata y después todo el proceso en el desarrollo organizacional. Por lo tanto, van orientados a instalar competencias en el fondo de manera que las empresas puedan hacer la inclusión de manera efectiva. Y creo que
Gracias, Francisca. Señor presidente, por su intermedio, completar ahí simplemente referente a una apreciación que hizo César Rodríguez al principio también del tema de inclusión laboral, que decía que algunas empresas simplemente podían pagar multa o hacer una formalidad, como pedirle a la persona con discapacidad que ya está contratada que saque el RND y de esta manera considerar como que hubiese contratado a una persona con discapacidad cuando la persona ya estaba contratada. Entonces esas son como algunas de las falencias que tiene la ley y que si bien lo tenemos identificado y lo hemos trabajado, sería súper bueno y propongo que en la próxima sesión hacer una sesión extraordinaria del Consejo Consultivo donde está también don César Rodríguez para que podamos recopilar toda la información que tienen también desde el Consejo y que pueda incorporarse a este informe de adecuaciones de esta ley. Este informe tiene que ser evacuado en abril del próximo año y lo estamos construyendo, pero esa fineza y esos datos que se dan en la práctica, eso es con el conocimiento práctico, lo que pasa al interior de las empresas, ahí uno se va dando cuenta de la aplicación misma y de qué mejoras se le pueden hacer, así que ese tipo de sutileza sería súper importante poder incluirla y para eso vamos a citar también a una sesión extraordinaria de este Consejo. Muy bien, la diputada Mix tiene una segunda consulta. Gracias, presidente. Sí, me quedé con dos dudas y no me quiero ir con ellas. Una es preguntar si en el duplo del subsidio único familiar para aquellos padres o tutores que tengan a cargo menores de hasta 18 años e inválidos, ¿no?, de cualquier edad, aplica un porcentaje de vulnerabilidad para la entrega de este subsidio, de este duplo, porque no está claro acá, al menos en la presentación. Y lo otro, que no puedo irme sin decirlo, y aprovecho de saludar a don César, que está presente hoy día aquí, que además conozco de cerca, saludarlo, es que él hace referencia a propósito de lo que se votó en los caños reservados del 5% para las personas con discapacidad. Cuando fue el debate del presupuesto, yo ingresé una indicación que tenía que ver con el programa de participación inclusiva territorial, que lo que buscaba esa indicación era promover la participación política de las personas con discapacidad, donde el Servicio Nacional de Discapacidad tiene que promover según nuestra visión y bueno, ha quedado demostrado también a través de la aprobación de este porcentaje de participación, que debiera fomentar y preparar, obviamente, para la esfera política a las personas con discapacidad. Quiero saber si efectivamente el Servicio Nacional ha considerado, a propósito de este antecedente que no estaba en la discusión del presupuesto, incluir en este programa de participación inclusiva la posibilidad de capacitar a quienes puedan transformarse en candidatos a la Convención Constitucional. Eso, presidente. Muy bien, a mí también me quedó una que no me lo perdí, parece, no vi la respuesta de si tiene la información sobre el porcentaje de ejecución del presupuesto de los años 2018 en adelante. Sí, presidente, por su intermedio, solamente de forma general, igual podemos profundizar, la subsecretaria Candia puede profundizar respecto de la pregunta de la diputada Mixte de Duplo. Solamente decirle que sí, escuchamos atentamente lo que se planteó de la discusión del presupuesto al respecto de la capacitación, la formación, parte del convenio que tiene Senadis con la OIT va a estar enfocada en esta materia. Vamos a hacer un esfuerzo mayor pensando en la constituyente, pero tiene la intención de llegar efectivamente a la capacitación en esta materia general, no solamente en el proceso que viene, pero podemos ponerle especial énfasis, es decir, está recogido eso al respecto del tema. Tenemos la información de la ejecución, ahí Francisca puede decirlo, y la subsecretaria Candia la respuesta de la diputada Mixa respecto del duplo, que sí, efectivamente tiene que ver con vulnerabilidad, pero ella puede profundizar al respecto de esta materia. Muy bien, tiene la palabra la subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra, por su intermedio responderle la consulta a la diputada Mix. Efectivamente, para el caso del duplo, se considera la situación, ¿cierto?, el duplo tiene que ver con el subsidio también único familiar, donde efectivamente se considera la situación de discapacidad
y ahí efectivamente hay un valor que está considerado por 2 en el caso de la situación de discapacidad, que es de manera indirecta, involucra, ¿cierto?, a quienes están en la familia, pero le podemos hacer llegar información detallada respecto a este tema por escrito, diputada Mix, si a usted le parece pertinente, de la definición y también de los beneficiarios de este duplo con respecto a la situación que usted plantea. Y aprovecho también la palabra para poder referirme a una pregunta que fue señalada por la diputada Erika Olivera respecto a cómo se contemplan la situación de discapacidad, ¿cierto?, en el registro social de hogares. Yo creo que es importante también aclarar eso, y es importante señalar de que en el caso, cuando se ven los factores que se aplican, el registro, la calificación socioeconómica, ¿cierto?, es una especie de ingreso per cápita corregido, donde el denominador contiene el número de personas que están dentro de un hogar. Entonces, y el numerador, los ingresos de esas personas, algunos ingresos no se consideran, otros sí, pero es importante ir al punto que usted señala, diputada Olivera. Efectivamente, lo que se realiza en el denominador es una corrección cuando existe discapacidad y dependencia que permita contemplar una mayor vulnerabilidad socioeconómica en aquellos hogares donde existe una persona con discapacidad y dependencia o dependencia, entendiendo que es una situación que afecta no solamente a la persona con discapacidad y o dependencia, sino que también a quienes viven con ella. Y es una manera indirecta de poder entregarle mayor vulnerabilidad y por ende mayor posibilidades de acceder a un sinnúmero de beneficios. Más de 120 beneficios del Estado contemplan al registro social de hogares, 145 si no me equivoco, como puerta de entrada, y señalarle que efectivamente estos factores lo que hacen es sumar al uno de la persona un número que hace que el denominador sea más grande y con ello el factor de vulnerabilidad más pequeño. Y es así como, por ejemplo, en el caso que ella señalaba de las personas de 60 a 74 años con discapacidad, sin discapacidad, ya por el solo hecho de estar en el tramo de 60 a 74 años, se le suma a su factor individual 0.6 y va subiendo hasta llegar a 0.98, o sea, prácticamente se considera como si fuesen 2 personas en el hogar el hecho de que tenga una discapacidad, una persona de 60 a 74 años tenga una discapacidad de dependencia severa o profunda. Yo creo que eso es importante contemplar, porque es una manera que el Estado, ¿cierto?, y esto está definido así desde el Registro Social de Hogares instalado en enero del 2016 en la segunda administración de la presidenta Bachelet, con amplio consenso nacional de cómo incorporar ciertos factores como esto en un índice de necesidades que se le denomina, para poder contemplar la vulnerabilidad socioeconómica de una manera integral y no solamente desde el punto de vista de los ingresos. Entonces es importante destacar ese punto en esta instancia, y diputada Mix, le vamos a enviar los detalles de la cobertura, ¿cierto?, y del beneficio que usted mencionó respecto al duplo en caso de discapacidad. Muchas gracias, presidente. No sé, ¿respondieron o el porcentaje de ejecución? Ya. ¿Te queda pendiente todavía la pregunta sobre el porcentaje de ejecución del presupuesto de las ayudas técnicas? Pero antes tiene también una consulta don César Rodríguez. ¿Tiene la palabra don César? ¿Está por ahí? Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, mirando las cifras, el Ministerio de Desarrollo Social dice que fueron 252.676 personas beneficiadas con algún tipo de beneficio del Estado. ¿Y qué pasa con los otros 2 millones y fracción de personas con discapacidad? No recibieron nada. No recibieron nada, presidente. Están en una pésima situación con la pandemia. Las personas con discapacidad hemos sido sumamente afectados por la pandemia y el Estado no ha estado a la altura para poder llegar nosotros con un bono que estamos pidiendo hace rato, que sea de 125.000 pesos para todas las personas con discapacidad. Segundo, lo que indicaba la subsecretaria Alejandra, que dice que el factor de discapacidad cuando hay con discapacidad disminuye. Yo quisiera saber en cuánto disminuye, porque yo conozco un caso, al menos, y se lo puedo enviar porque tengo los 2 registros sociales de hogares, que en el mes de febrero una persona que tenía el 40% del registro social de hogares y en el mes de julio tenía 80%. Es la misma persona con el mismo sueldo y le subió de un 40 a un 80 y siendo una persona con discapacidad. Entonces, si me pueden explicar esos factores y en cuánto disminuye cuando hay una persona con discapacidad, cuánta vulnerabilidad disminuye ese factor.
Y lo otro, que yo no me quiero quedar con esto pendiente, presidente, lo acaba de decir la diputada Mix, a quien de verdad nos conocemos, pertenece a mi distrito, es la participación ciudadana de las personas con discapacidad. Nosotros no queremos que nos capaciten. Las personas con discapacidad estamos perfectamente preparados para ser convencionales. Estamos lo suficientemente preparados para enfrentar la vida política en este país. Lo que necesitamos son los apoyos económicos para poder enfrentarla en equidad de condiciones. Yo quisiera preguntar a usted, presidente, o cualquier diputada y diputado que me contestara cuánto cuesta una campaña política de diputado. Y en base a eso, le digo, nosotros queremos el 10% de ese valor que el Estado le garantice a las personas con discapacidad para que puedan hacer su campaña para ir a convencionar, presidente. Eso. Muy bien, tiene la palabra el diputado Cosme Mellado. Gracias, presidente. Presidente, tal como le dije hace un momento atrás, está simultáneamente en la Comisión de Hacienda, por lo tanto, mis excusas de incorporarme recién a esta Comisión de Desarrollo Social. Estábamos viendo el tema del reajuste del sector público, o sea, un tema muy relevante e importante, pero también es muy necesario también estar en esta comisión porque de hecho desde el comienzo siempre he pensado que es fundamental que nosotros vayamos teniendo la claridad de que el tema de la inclusión no tiene que ser solamente una frase permanente, sino que también ver cómo lo llevamos a cabo. Tengo entendido, me decían que estaba la ministra telemáticamente, saludar a la ministra y con la subsecretaria, y yo quiero también recoger un poco lo que decía don César Rodríguez, a quien conozco a través del teléfono. Creo que es una persona muy comprometida justamente con sus pares, y eso también es muy necesario, sobre todo la presencia en la nueva Constitución. Pero en un momento también nos planteó un tema adicional, y creo que es bueno que ya que la ministra viene incorporándose también a este ministerio, es que no solo hablemos de cuántos son los bonos o cuántos son los aportes que puede hacer el Estado a las personas con discapacidad, sino que también de una vez por todas haya un aporte directo en ayudas técnicas necesarias para cada una de las personas que tienen estas condiciones. Lo digo esto porque no es una idea que lo planteo en forma personal, sino que también fue a través de la propia asociación de personas con discapacidad que me lo han planteado, justamente a través de don César, de que de una vez por todas el Estado de Chile no solo tiene que responder a las personas que están pasándolo mal por un momento determinado y viendo también cuál es su condición socioeconómica, sino que el Estado como tal debiese hacerse responsable y apoyar desde el nacimiento a todos los niños y a aquellos que por cosas de la vida también pasan a ser discapacitados, se les entreguen las ayudas técnicas sin costo para ellos. Eso, presidente, gracias. Muy bien, tiene la palabra, no sé si puede responder la ministra o algún subsecretario, subsecretaria. Sí, presidente, efectivamente podemos responder algunos de los temas. Si usted me permite, creo que es importante un trabajo que ha realizado el subsecretario de Real Funcionaria respecto de la inquietud de los partidos políticos y cómo va a ser el aporte de ellos en la candidatura de las personas que quieran acceder a estos cargos. Y si usted me permite, darle la palabra por su intermedio. Sí, tiene la palabra, Sebastián. Señora Gema también, de CONADIS. Han estado aportando en esta discusión. En referente a este punto, y ustedes bien lo dijeron, efectivamente ayer no solamente se aprobaron los escaños reservados, sino que también esta cuota de un 5% que será exigible para los partidos políticos de candidatos con discapacidad en su respectiva lista constituyente. Y en ese sentido también como ministerio, muy especialmente a través del Servicio Nacional de Discapacidad, estamos trabajando en una especie de guía que permita que quede naturalmente a disposición no solamente de los partidos políticos, sino que también del mundo de los independientes y en general de cualquier organización que quiera promover y apoyar este proceso constituyente que va a estar, en el cual difundamos de manera muy clara cuáles van a ser los mecanismos que se van a utilizar para acreditar la condición de discapacidad para quienes sean candidatos y efectivamente todo lo que está asociado también con el proceso participativo como tal. Hoy día lo que nosotros queremos es que a partir de este acuerdo también que se tomó en el Congreso, esta cuota del 5% no se traduzca en un número de candidatos, sino que finalmente se traduzca en un real cambio cultural de inclusión en la participación política de las personas con discapacidad. Por lo tanto, esta es algo que vamos a potenciar con el servicio y tan pronto
esta reforma constitucional sea promulgada y publicada, nosotros vamos a poner a disposición de la ciudadanía, naturalmente también con todas las medidas de accesibilidad del documento, a disposición de, muy especialmente, de quienes ojalá se animen a ser candidatos, para que puedan contar con toda la información disponible respecto al proceso constituyente. Muchas gracias, presidente. La señora Gema tenía una pregunta también. Buenas tardes, ¿me escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí, tengo problemas de conexión, por eso pregunto. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Muchas gracias por haber asistido. La verdad que tengo bastantes dudas, pero voy a empezar por mi tema, que es el tema de las ayudas técnicas. Ustedes dicen que se va a sacar todo lo atrasado, ¿no es cierto? Me pregunto yo, ustedes hablaron también de postular a través de los gobiernos regionales, de los CORE, postulaciones de ayudas técnicas. Entonces ahí se me armó un pequeño compilado de cosas, ¿no? Ya, porque no sé si van a sacar las ayudas técnicas, ustedes van a ser responsables o vamos a seguir esperando cómo esté la situación de cada región para poder sacarla. Ya, aquí es súper importante, hay muchas personas esperando, lo vuelvo a reiterar, lo he dicho miles de veces, hay mucha gente que está esperando. Nosotros no podemos seguir postulando y postulando eternamente. Ustedes mismos han visto, hay gente que ya ha fallecido esperando ayudas técnicas. El tema de la pandemia, del COVID, va a provocar muchas más personas con discapacidad. ¿Cómo se va a cubrir eso? Si ustedes no han aumentado el presupuesto, ¿qué se va a hacer? ¿Cuál va a ser la política que se va a hacer al respecto? Esto es súper importante. Queremos respuestas, queremos ya soluciones. Nosotros estamos con muchas ganas de poder participar. Lo otro, respecto a la guía que nos está ofreciendo Senadi, la verdad que creo que estamos bastante preparados sin ser muy, ¿cómo es la palabra? Nosotros no necesitamos que nos estén dirigiendo. Nosotros necesitamos, tal como lo ha dicho César, que nos colaboren con el tema monetario. Ya, nosotros queremos hacer cambios. Nosotros necesitamos cambios, necesitamos que se nos considere. Ya está bueno de ser invisibles. El 5% se agradece, pero también necesitamos colaboración. Hay muchas personas capaces, y si ustedes están preparando una guía como Senadi, lo tienen que hacer desde nosotros. Porque ustedes no saben la real necesidad o la real situación que nosotros estamos viviendo. No saben nuestra perspectiva de vida. Entonces, eso es importante, que para todas las políticas públicas que quieran empezar a implementar, se acuerden que existen las personas con discapacidad que pueden aportar. Entonces, esa es mi consulta. Y lo otro, súper importante, tenemos muchos pares que no tienen derecho al 10%, tienen una pensión paupérrima, y tal como lo dijo César, en este tiempo de pandemia la situación se ha visto muy compleja. Hay muchos de nuestros pares que hacen emprendimiento, vendiendo en ferias, en la calle, y ahora no pueden salir. Está en riesgo su salud, está en riesgo su vida, pero ellos son el sustento de sus hogares. Entonces esto creo que es muy importante que se tome en consideración. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Dejemos eso como la última pregunta de esta parte, que me gustaría extender 15 minutos para que veamos el tema de alguna otra cosa que tengan pendiente los diputados. ¿Sí? ¿Todo? Ya. Ministra, tiene la palabra para la consulta de la señora Gema, y me gustaría también, porque no me han respondido la pregunta sobre el porcentaje de ejecución del presupuesto de las ayudas técnicas. Entonces, si no lo tienen ahora, que nos pueda enviar después por correo, no sé, algo así, la información, por favor. Tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias por su intermedio. Vamos a responder el porcentaje de ejecución en este momento. También vamos a responder al respecto del plan que tenemos para poder cubrir la lista de espera en materia de ayudas técnicas. Nuestro esfuerzo va a ser cumplir la lista de espera. Ese es el gran esfuerzo que nos vamos a enfocar este 2021. Creemos que no podemos seguir abriendo postulaciones, ilusionando a la ciudadanía en un proceso donde tanta gente queda pendiente, y esto fue parte de lo que nos planteó CONADI propiamente tal. Entonces,
Vamos a hacer un esfuerzo con los gobiernos regionales, donde ya hemos tenido resultados en varios de ellos, nos faltan otros, pero creemos que nos va a ir bien, un esfuerzo con educación, un esfuerzo con salud, a fin de juntar presupuestos para poder cerrar esta lista de espera y esta brecha que tenemos, y igual generar, ojalá con aumento de presupuesto de IPRES, que es parte del esfuerzo, y ahí obviamente también pedimos ayuda a la comisión, poder generar un espacio de nuevas postulaciones el último trimestre cuando ya hayamos podido cerrar, ¿no es cierto?, la brecha de la lista de espera y no obligarlos a postular de nuevo, sino que solamente actualizar el requerimiento de la ayuda técnica para evitar, obviamente, generar un proceso burocrático de nuevo sobre las personas con discapacidad. Y efectivamente recogemos inmediatamente el punto de la guía hacia los partidos políticos que planteaba por su intermedio la señora Gema y César, y por supuesto trabajo mancomunado, la revisión de la guía por parte de las asociaciones, así será, antes que salga la vamos a socializar, vamos a escuchar todos sus comentarios y la vamos a perfeccionar, que es lo que corresponde. Entonces, si usted me permite, presidente, la palabra a Francisco o a Francisca, a fin de responder también su pregunta, presidente de la ejecución. Ok, muchas gracias. Tiene la palabra don Francisco o doña Francisca. Señor presidente, no, muy cortito para sacar la pregunta sobre la ejecución. El año 2018 se ejecutó el 99% del presupuesto de ayudas técnicas y el 2019 el 96,6%. Ok. Estos son los porcentajes. Okay. Son los porcentajes con respecto a algunas preguntas de ayudas técnicas. No sé, Francis, puedes complementar. En todo caso, presidente, desde el Ministerio y también con colaboración del servicio, se recibió el oficio 250 que envió la comisión, en el que justamente uno de los puntos que consultaban era respecto a la ejecución presupuestaria del servicio en todas sus líneas programáticas. El oficio ya está en proceso, así que se les va a hacer llegar a la brevedad con toda la información consultada. Muy bien, le quiero pedir a los diputados o diputadas que tenían alguna duda o consulta aparte del tema que estamos viendo, el diputado Naranjo. Presidente, si me permite, por favor. Pero tiene que ser cortito, don César, porque ya estamos terminando y necesitamos ver otra cosa. Necesitamos, presidente, que la ministra se comprometa efectivamente con las personas con discapacidad y encabece una ley corta para financiar las campañas convencionales de las personas con discapacidad y que vayan en directo financiamiento de las personas con discapacidad, que se lo den a través de los partidos o de los independientes, pero que vaya en directa relación a la persona con discapacidad para que tenga financiamiento a su campaña, presidente. No estamos pidiendo la misma cantidad que gasta un diputado porque sabemos que son cifras estratosféricas. Estamos pidiendo que nos den un 10% de ese dinero, pero que se comprometa la ministra a levantar esta ley corta y que finalmente nos financien las campañas para constitucionales. Ya. No sé si la ministra quiere decir algo al respecto. Presidente, nosotros podemos comprometernos a conversar con los partidos para que hagan un esfuerzo de financiamiento preferente para las personas con discapacidad. A eso nos podemos comprometer en el área, obviamente, de comprometer algo que realmente podamos cumplir. Ok. Diputado, no sé si tienen otra consulta. Es de otro tema. Diputado Naranjo, ¿está por ahí o no? No está ahí conectado todavía. Sí. Bueno, si no hay otra pregunta más... ¿Sí? Presidente. Diputado Naranjo. Presidente, sí. Tiene la palabra. Presidente, lo que yo quisiera solicitarle que usted pueda convocar nuevamente a la ministra para el próximo miércoles para que tengamos una sesión única y exclusivamente de conversación con ella sobre diversas materias. Yo no he querido intervenir en esta sesión, he querido escuchar y me confirma lo que yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, de que lamentablemente, y esto no es culpa de la ministra, sino que es algo que se arrastra de muchos años, el Ministerio de Desarrollo Social es el que dibuja, es el que diseña el Chile futuro en materia de políticas sociales. Entonces tenemos un ministerio que está como apagando incendios y mal apagados los incendios, y aquí ha quedado de manifiesto en esta conversación que ha habido con la ministra
y el mundo de los discapacitados. Y por tanto yo quisiera, presidente, que la ministra nos pudiera escuchar, porque hay muchas inquietudes, muchas por lo menos yo, y creo que es bueno tener una conversación franca y abierta con la ministra, porque yo creo que no se están haciendo las cosas como podrían hacerse mejor. Cito ejemplo, hemos venido hace mucho tiempo planteando, y a la ministra se lo hemos dicho, la necesidad de hacer una campaña de alfabetización digital. Yo escuché a la ministra el otro día en el presupuesto de la Nación, donde claramente quedaba claro que el Estado iba a tener que tener más cercanía con la gente, pero de manera digital ahora. Pero si la gente no sabe, es analfabeta digitalmente, no tiene ninguna cercanía. Entonces, hay muchas cosas, presidente, no quiero dar una larga lista de interrogantes y cuestionamientos que yo quiero hacer, pero yo le pediría, presidente, que la próxima sesión, así como hoy día se ha abocado única y exclusivamente al tema de la discapacidad, que lo podamos hacer única y exclusivamente para abordar las políticas sociales que se están impulsando en el país. Muy bien, me gustaría sacar el acuerdo de la comisión. Si es que no hay oposición, entonces se acuerda invitar a la ministra. Ministra, bueno, usted pudo escuchar lo que manifestó el diputado. Creo que para la próxima semana también podemos tener más temas que tratar. Nos preocupa el tema, por lo menos a mí, por ejemplo, el del ingreso familiar de emergencia. Se anunció y en el presupuesto quedó ahí un ítem para poder realizar eso en las comunas que estén en cuarentena, pero las que no están en cuarentena en estos momentos igual están con dificultad y nos preocupa saber cómo se va a enfrentar eso. Por ejemplo, en mi distrito por lo menos habían cientos de ollas comunes, ha disminuido la cantidad sin duda, pero todavía quedan, todavía hay sectores que están con dificultades y se ha notado, por ejemplo, ahora la inmensa cantidad de ferias navideñas que han surgido casi en todos los pasajes de mi distrito, hay puestos, y eso significa que la gente está tratando de rebuscársela, de generar algún ingreso. Entonces, hay dificultades. Entonces, creo que sería bueno que pudiéramos tomar a fondo ese tema la próxima semana, así que ojalá pueda acompañarnos. Presidente, comparto plenamente la solicitud del diputado Naranjo. Nosotros completamente disponibles a esa sesión. Lo único que pongo de providencia es que espero que no tengamos, puede ser que yo esté citada el día miércoles al Senado a la sesión de Ley de Garantías de la Niñez. Ya no lo puedo descartar, fue parte de los acuerdos de posiblemente empezar a tramitar martes, miércoles. No tengo la certeza porque eso va a ser un acuerdo de comité por su intermedio el diputado Naranjo el día viernes. Ahí yo estaría un poquito complicada y ahí pido el tiro, flexibilidad de horario, tal vez para hacer calzar y tener una sesión tal vez en otro horario dentro del mismo miércoles, para fin de poder estar. Me parece de toda la relevancia. ¿Sí? Siempre ha priorizado el Senado por sobre la Cámara de Diputados, entonces esta vez priorice la Cámara de Diputados por sobre el Senado, porque siempre las excusas que hemos recibido de usted es porque está en el Senado. Entonces, a lo mejor sería bueno priorizar la Cámara de Diputados esta vez y no el Senado. Presidente, no es priorizar el Senado, es priorizar el proceso de votación de las leyes. Yo siempre he tenido que estar cuando se votan las leyes, como lo voy a hacer en la Cámara de Diputados todas las veces que sea necesario, por sobre una comisión del Senado, porque es obviamente el momento en el cual se manifiesta la decisión soberana de la sala. Solo si el día viernes se acordara sesión de la sala del Senado para votar Ley de Garantía de la Niñez, que usted sabe además fue una solicitud expresa a la Cámara de Diputados de tramitarla en el Senado y poder sacarla adelante en el compromiso del veto, y estoy cumpliendo ese compromiso, pediría un cambio de horario, nada más. Si no, por supuesto, presidente, vamos a estar, y lo que sí le solicitaría a los honorables diputados y diputadas de la comisión, si nos pueden enviar cuáles son más o menos los titulares nomás de los temas, para poder venir con los directores de servicios si es necesario, con la mayor información pertinente para poder dar respuesta a lo que ustedes plantean. Por ejemplo, lo mismo que planteaba el diputado Naranjo respecto a la alfabetización digital, nosotros vamos a hacer esta gestión durante esta semana de conversar con la Subtel, a ver cómo podemos hacer esa campaña y poder traer una respuesta un poquito más concreta. Entonces, si usted nos manda, presidente, tal vez
un listado de titulares de los temas, nosotros podemos venir mucho más preparados y ojalá con respuestas más concretas a los honorables diputados y diputadas. Ok, entonces vamos a quedar a la espera del viernes y nos vamos a buscar un horario alternativo que puede ser, de repente puede ser el lunes, no sé qué les parece a ustedes el lunes en la tarde, por ejemplo. ¿En la tarde? Sí, el lunes tenemos economía en la mañana, diputado. A las 4. Ah, ya. Pero vamos a ver el viernes y ahí vemos una alternativa. Yo lo que le sugiero a los diputados es que le puedan mandar al secretario los temas que ¿Ah? ¿La sesión? Sí. Que le envíen al secretario los temas, el temario, para que él se lo haga llegar a la ministra. ¿Les parece? De aquí al viernes. De aquí al viernes. A más tardar. Muy bien. Entonces, le damos las gracias a la ministra por asistir a la sesión, a los subsecretarios también, a don César, a la señora Gema, a todos los diputados y diputadas que asistieron a la sesión telemáticamente y presencialmente. Sí. Sí, bueno, está lo que anunció la ministra de las conversaciones que puede iniciar para el tema del financiamiento, y yo creo de que en realidad en relación a los otros temas pendientes, porque queda pendiente también el compromiso de la ministra de empezar a avanzar con la lista de espera en el tema de las ayudas técnicas, y todo eso lo podemos ir evaluando. Don César tiene abierta el canal para que nos comunique, no sé, en un par de meses, que ustedes vayan viendo cómo va avanzando esto, si avanza realmente o no, para que podamos de nuevo poder conversar con el ministerio. Así que, bueno, muchas gracias a todos. No sé, ministra, si quiere decir algo más. Parece que se desconectó. ¿No escuchó? Se desconectó, parece. No, está ahí. ¿Está ahí? Sí. ¿No escuchan? Parece el micrófono apagado. Está muy. Presidente, disculpe, estábamos coordinando para poder traer la respuesta respecto a los compromisos. Disculpe, dígame. Ok. No, es que estaba despidiéndome, quería saber si usted quería decir la última palabra de este día. No, agradecer, presidente, por su intermedio a la comisión, volver a reiterar las disculpas, vamos a hacer todos los esfuerzos para poder asistir a la comisión con respuestas también concretas. Vamos a iniciar el trabajo de la guía con la participación de las organizaciones, y vamos a conformar efectivamente una suerte de relación y conexión con los partidos políticos para ver si a través del financiamiento que ellos tienen para sus candidatos se puede generar un acuerdo de priorización de las candidaturas de personas con discapacidad. Así que vamos a iniciar ese contacto con los diferentes partidos políticos. Les vamos a comentar a don César, a Gema, cuándo se va a concordar esa conversación, para ver si podemos sacar ahí un buen resultado, que es algo que efectivamente podemos comprometer. Muy bien. Entonces, muchas gracias. Invitar a esa conversación. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Gracias a todos. Thank you.